Soy Adriana Márquez, soy profesora de la Escuela de Ingeniería Civil del Departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Carabobo. Soy coordinador del Centro de Investigaciones Hidrológicas y Ambientales de la Universidad de Carabobo, Cijano C. Y el tema que les presento se titula Modelos para el diseño de filtros anaeróbicos de flujo ascendente separados en 2 y 3 fases. Este trabajo fue desarrollado por el ingeniero Julio Maldonado en el marco de su tesis de doctorado en el programa de doctorado en Ingeniería Área Ambiente de la Universidad de Carabobo. El profesor Maldonado, cabe destacar que es miembro del Grupo de Investigación Ambiental Agua, Aire y Suelo de la Universidad de Pamplona en Colombia. Bueno, el objetivo fundamental de esta investigación se orienta hacia el conocimiento de las variables que inciden en la biotécnica de reactores anaerobios primarios y en el proceso de biodegradación de la materia orgánica, utilizando filtros anaerobios de flujo ascendente separados en 2 y 3 fases. El de 2 fases se denomina DIFAF y el de 3 fases se denomina TIFAF, con el fin de formular y encontrar los modelos para el diseño de estos reactores y asociados también al tiempo de retención hidráulica. Este trabajo es la continuación de 3 investigaciones que ha desarrollado el profesor Julio Maldonado en relación a lo que es la remoción de materia orgánica y viene a explicar las causas que generan las respuestas dadas de los reactores y también a formular nuevos modelos matemáticos para predeterminar la calidad del efluente producido por los reactores DIFAF y TIFAF, basado en un sustrato orgánico que proviene del lixiviado de relleno sanitario. Esto con la idea de mejorar las eficiencias encontradas en lo que son las referencias bibliográficas de los filtros anaeróbicos convencionales, principalmente del tipo monofásico. El diseño es de tipo factorial porque se pretende analizar la influencia simultánea de tres variables independientes que están asociadas a la carga orgánica, la temperatura y las diferentes fases en las cuales el biofiltro ha sido fraccionado. En cuanto a lo que es el tratamiento de los lixiviados, se han probado modelos matemáticos para una gran variedad de filtros anaeróbicos, principalmente de tipo percolador. Y en este caso se utilizan ecuaciones que han sido formuladas para este tipo de filtro percolador para probar su adaptación a lo que es el desempeño en la remoción de materia orgánica de los filtros anaerobios. El objetivo general que se propone este estudio es el de modelar el diseño de los filtros anaerobios de flujo ascendente separados en 2 y 3 fases. Como objetivos específicos tenemos estos 3 que se muestran acá: caracterizar el residuo orgánico complejo residual a tratar en los filtros anaerobios de flujo ascendente separados en 2 y 3 fases, estimar los volúmenes óptimos para la remoción de la materia orgánica a través de lixiviados de relleno sanitario usando el filtro anaeróbico separado en 2 fases, así como determinar los volúmenes óptimos para la remoción de materia orgánica basado en el filtro separado en 3 fases. También se incluye formular, calibrar y validar modelos propuestos para el diseño de los filtros anaeróbicos DIFAF y TRIFAF, así como proponer un modelo general para el diseño de estos 2 tipos de filtros. En cuanto a la alcances y limitaciones de esta investigación, tenemos una configuración física de las unidades de reacción anaeróbica separadas en 2 fases, DIFAF, y 3 fases, TRIFAF, midiendo el contenido de materia orgánica en la entrada y salida de estos reactores. También el establecimiento de temperaturas, que en este caso están asociadas a 3 niveles. Básicamente se pretende que dentro del reactor tengan un desempeño en la remoción de la materia orgánica aquellos microorganismos de tipo cicrófilos y mesófilos. Y se excluyen los microorganismos de tipo termófilo, que son más bien afines con
remoción de la materia orgánica o de sustratos de orgánicos e inorgánicos para temperaturas superiores a 50 grados centígrados. En esta lámina podemos observar al menos 9 artículos científicos que han sido producidos en este trabajo, en donde se han publicado desde lo que son las fases de diseño, construcción y modelación de las diferentes ecuaciones que se han propuesto para lo que es el diseño de los biofiltros separados en 2 y 3 fases en el periodo comprendido entre 2017 y 2022. También este estudio ha sido llevado y expuesto en eventos científicos como el primer Congreso Binacional de Investigación de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, el sexto Congreso Nacional del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Pamplona en Colombia, y también el evento de Expotecnología en 2018 en Cartagena, en Colombia. Acá podemos observar las bases teóricas de las ecuaciones que se han utilizado. Estas son ecuaciones que fueron propuestas por Schule en 1960, Genfelder en 1963, Germain en 1966, y son ecuaciones que en este caso tienen una estructura exponencial, una exponencial decreciente, y tiene como parámetros a la tasa de utilización de sustratos y unos factores de ajuste o corrección, M y N, que dependen de la carga orgánica volumétrica y también del espesor de la biomasa dentro de lo que es el biofiltro. Bueno, también se incorpora lo que es la ecuación de Van Hoff-Arrhenius, en la cual se explica lo que es la variación que pueda tener la tasa de utilización de sustratos por los microorganismos dependiendo de la temperatura que tenga el medio y del tipo de microorganismo. Luego también tenemos una expresión que fue propuesta por desde 1942, 1949, en donde la tasa de utilización de sustratos depende de la concentración del sustrato y de factores como la tasa de saturación y la tasa máxima de utilización de sustrato. Luego, acá tenemos también un grupo de ecuaciones que permiten observar el gradiente de la disminución de la concentración con respecto al tiempo en una condición no estacionaria, de lo que sería la actividad microbiana dentro de los reactores de biofiltro con el tiempo. El tiempo en este caso es una variable que también está asociada a la tasa de utilización de sustrato, la razón de flujo, la concentración de sustrato en la entrada a los reactores y factores geométricos como la profundidad del filtro y el ancho de lo que es la sección transversal del filtro. Todo esto conduce a lo que es la estimación de la carga orgánica volumétrica. Y también dentro de lo que es esta estimación, se ha considerado el uso de la ecuación de Stack propuesta en 1957 para filtros percoladores, en donde se hace una analogía entre lo que es la remoción a través de diferentes capas dentro del biofiltro con la remoción que se pueda llevar a cabo en diferentes fases separadas o individuales del biofiltro, como una especie de analogía, de manera que se está empleando una ecuación que tiene un tipo de aplicación advectiva, es decir, que se va evaluando la remoción de los contaminantes a lo largo de las diferentes capas que integran ese biofiltro. Luego acá tenemos que dentro de las variables o factores experimentales, los principales son la carga orgánica volumétrica, la temperatura y los porcentajes volumétricos de las fases de los reactores. Tenemos un diseño factorial del orden de 3 a la 3, es decir, tenemos 27 tratamientos dentro de lo que es el diseño en sí. En el experimento número 1, se basa en fijar la temperatura en 3 niveles, la carga orgánica volumétrica en 3 niveles y
una relación de los porcentajes volumétricos también en 3 niveles. Esto para un biofiltro separado en 2 fases, cuya variable de respuesta es la eficiencia de remoción de la materia orgánica. También en el experimento número 2 tenemos los mismos factores experimentales fijados en 3 niveles: temperatura, carga orgánica volumétrica y relación de porcentajes volumétricos, para un biofiltro separado en 3 fases, cuya variable de respuesta es la eficiencia de remoción de la materia orgánica. Bueno, luego la fuente del agua a tratar proviene del relleno sanitario El Guayabal, ubicado en Cúcuta, en Colombia, del cual se trajeron 6 muestras puntuales recolectadas en el sistema de almacenamiento de la laguna de evaporación número 1 y fueron trasladadas al Laboratorio de Control de Calidad de la Universidad de Pamplona para hacer la evaluación de los parámetros físico-químicos y microbiológicos. Luego, dentro de también los resultados que se han presentado, se aplicó el método estándar para examen de aguas y aguas residuales, y se obtuvieron como valores de referencia que la demanda química de oxígeno varió entre 6.440 como valor mínimo y 12.100 miligramos por litro como valor máximo. También la demanda bioquímica de oxígeno varió entre 2.200 y 4.500 miligramos por litro. Dentro de los metales, cabe destacar que el plomo se encontró en un valor medio de 0,59, variando entre 0,10 y 1,21 miligramos por litro. El zinc se encontró en un valor de 0,58 en forma promedio y variando entre 0,05 y 1,02 miligramos por litro. Así como también el cromo se encontró en un valor de 0,76 y variando entre 0,54 y 0,94 miligramos por litro. Es importante destacar la presencia de metales pesados dentro de lo que es el sustrato a ser tratado, porque estos componentes pueden causar condiciones de inhibitorias y recalcitrantes sobre lo que es el desempeño microbiano en los reactores biológicos. Acá tenemos también como referencia los valores con respecto a otros rellenos sanitarios a nivel mundial. Tenemos en el caso del plomo, que resultó de 0,59 para el relleno de Guayabal, y para el vertedero, un vertedero en La Habana, en Cuba, fue de 0,71, y los vertederos en México, por ejemplo en Tuxtla, Chiapas, fue de 1,85, y en el relleno sanitario en Mérida de Yucatán, en México, fue de 0,23. Asimismo, en el cromo 0,76 se leyeron valores máximos de 6,98, también en el relleno sanitario en Mérida, en Yucatán. Bueno, estos son valores que de alguna manera permiten comparar relativamente los resultados obtenidos para el relleno sanitario en Cúcuta. Acá vemos una estructura geométrica de lo que es una trampa de grasa y conexa con un sedimentador, que fueron los sistemas de pretratamiento de las aguas provenientes del relleno sanitario antes de entrar a los reactores DIFAS y TRIFAS. Aquí vemos parte de los componentes de manejo de las aguas que van a ser ingresadas al reactor, o los afluentes al reactor. Tenemos un tanque, este tanque es de almacenamiento previo para luego conducir las aguas a un sistema que contiene la trampa de grasas, el sedimentador, y en secuencia la unidad de homogenización o mezclado de las aguas, y en la cual también se le confirió temperatura graduada en 3 niveles a lo que es el líquido residual a tratar por los reactores DIFAS y TRIFAS. En este esquema podemos observar las dos distribuciones o fraccionamientos en los cuales porcentualmente se dividieron los reactores DIFAS básicamente en 2 fases. Tenemos una relación porcentual 80%, 20%, 50%, 50% y 20%, 80%. Estas fueron las distribuciones en las cuales los reactores DIFAS fueron separados en sus fases. La variedad de estos reactores consiste en que fueron
el afluente fue ajustado en 3 temperaturas, 20, 27 y 34 grados centígrados, así como la carga orgánica volumétrica varió en 3 valores. Tenemos 2.25 kilogramos por metro cúbico día, 3.45 kilogramos por metro cúbico día y 4.64 kilogramos por metro cúbico día. Acá, bueno, vemos una fotografía de lo que fue la configuración de estas unidades de tratamiento en el laboratorio del GIAS. Acá vemos en esta tabla que la relación porcentual 20%, 80% fue la que arrojó las mayores eficiencias de remoción de la materia orgánica, por encima de 60% y hasta un tope de 72,86% para los reactores DIFAC. Este es un esquema del reactor TRIFAC, donde se muestran las 3 fases separadas y, lo que es la línea de bombeo y de conducción de las aguas entre la entrada y la salida del reactor. Este es un esquema que muestra el fraccionamiento entre fases. Básicamente una de las fases se dejó fija en 80% y la otra varió en una distribución entre 4% y 16% y 10% y 10%. Esta es una representación física mediante una fotografía de la forma como se distribuyeron estos reactores separados en 3 fases. Luego, en las eficiencias obtenidas para la distribución particular 10%, 10% y 80% en las fases, dio las mayores eficiencias variando entre 87 y 94%. No es considerable con respecto al DIFAC. Aquí tenemos las estructuras matemáticas de las ecuaciones probadas. Aquí podemos observar 3 modelos que dependen de la carga orgánica volumétrica, dependen de la temperatura como factor, y los modelos, aproximadamente los 5 y 6, son modelos que están basados en la ecuación propuesta por Stack en 1957 y que en conjunto se logró hacer un modelo acoplado que viene a representar lo que es la remoción de la materia orgánica a lo largo del biofiltro y también con respecto al tiempo para factores cinéticos de tasa de utilización de sustrato. Estos son los parámetros obtenidos, tanto el valor promedio, error estándar mínimo y máximo para cada una de las ecuaciones del reactor DIFAC. Cabe destacar que en este caso el coeficiente de determinación varió entre 0,70 y 0,91 para algunas ecuaciones. También esta es la estructura matemática para las ecuaciones de diseño del reactor DIFAC, los parámetros que se obtuvieron y los parámetros de ajuste estadístico en donde se encontró coeficiente de determinación hasta de 0,93, entre los mejores. Bueno, luego como conclusiones se tiene que la adaptación de los modelos matemáticos teóricos y formulaciones desarrolladas para filtros de percolación y biofiltros activos para reactores anaerobios arrojó modelos de rendimiento que evolucionaron en la forma advectiva y no estacionaria mediante complementos empíricos de 3 variables independientes fijadas en el diseño experimental, como fueron la temperatura, la relación de profundidades de los biofiltros y la carga orgánica volumétrica, para llegar a una formulación que se propone para tanto los reactores DIFAC como TRIFAC. Gracias por la atención.